Damas y caballeros, continuamos esta tarde con los trabajos que nos convocan en la conferencia global. Y bueno, damos paso a la mesa número 4, que se titula Los nexos entre la política y el financiamiento ilícito. Una discusión sobre cómo las redes criminales corrompen los sistemas políticos e infiltran las instituciones políticas, el papel del dinero proveniente del narcotráfico y la violencia. Presento a todas y a todos ustedes al miembro del Parlamento responsable de la nueva legislación de financiamiento político, Sergei Leshchenko. Agradezco la distinguida presencia del magistrado del Consejo Nacional Electoral de Colombia, Armando Noboa. Saludamos con el mismo agrado al periodista de investigación, Ricardo Uceda. Para moderar esta mesa, tengo el honor y el placer de presentar a todas y a todos ustedes al director de Análisis de Políticas y Asuntos Públicos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Jean-Luc Lemanjou. Tiene el uso de la voz Jean-Luc Lemanjou. Thank you very much. Thank you very much to the organizers as well for hosting this fourth panel ready for today, and an important one, definitely when considering the mandate for the organization I'm working for, United Nations of Office on Drugs and Crime. The nexus of politics and organized crime has been well described in media and in the academic world, if not only by IDEA itself through its excellent publications. What this panel will aim to provide is a focus on identifying solutions, and this out of their country contexts and experiences. The organizers were indeed able to bring together for this panel 3 distinguished individuals, forces towards change in their respective countries, Colombia, Ukraine, and Peru. We will format the workings of the panel as follows. I will raise a first question on diagnostics, for which each of the panel members will have 5 minutes time to reply to. And a second question related to the solutions, the potential for cross-fertilization out of the experiences gathered within their respective countries. That is to be followed by questions and answers from you, the public. And if you allow me, I will start to raise the first question, which relates to the diagnostics. What is the modus operandi in your respective countries of organized crime to infiltrate politics? What is the incentive system, both for organized crime and for politics? How does it affect the notion of legitimacy with regard to the political process? And what is the interplay of this nexus between politics and organized crime with conflict and insurgency? So if you allow me, I would like to start with this set of questions. And Armando, please, you can initiate the questions. Gracias. Al igual que quienes han intervenido en los paneles anteriores, quiero agradecer de manera muy especial a los organizadores que nos han brindado el honor de compartir con ustedes y con tan importantes invitados a este evento. En relación a su pregunta, debo decir que Colombia, por desfortuna, tiene una larga tradición en la relación de armas y política. De manera que si en un primer momento, para mediados del siglo XX, nuestro país en algunos sectores apeló a las armas para
adelantar luchas ideológicas. En la década de los años 80, con la presencia descomunal del narcotráfico, esa relación mutó a modalidades de criminalidad organizada asociadas con el narcotráfico y a partir de allí hemos tenido por lo menos dos grandes crisis en esa tortuosa relación entre redes ilícitas y actividad política electoral. Un primer momento lo tuvimos a mediados de la década de los años 90, cuando el famoso cartel de Medellín puso en jaque el Estado de Derecho colombiano con el asesinato de varios líderes políticos y posteriormente fue casi que reemplazado por otro cartel, esta vez de la ciudad de Cali, que no tenía una estrategia de confrontación con el Estado, sino de penetración dentro del mismo. Y esa nueva estrategia condujo a que la justicia identificara que ese cartel había financiado una campaña presidencial. Un segundo momento en esa relación tortuosa entre procesos político-electorales y crimen organizado lo tuvimos a finales de la década de los años 90, ahora con el surgimiento de lo que se llamó el paramilitarismo, grupos paramilitares que inicialmente tenían una estrategia contrainsurgente y que derivaron en una alianza con el narcotráfico para contener el ascenso de las guerrillas, episodio que se conoció como la parapolítica. Este fenómeno condujo a que los jueces nuevamente tuvieran un papel muy importante y llevaran a más de 50 congresistas, entre representantes a la Cámara y senadores, a la cárcel y prácticamente quedaran desintegrados el quórum de deliberaciones en nuestro Congreso. En esos dos episodios hay una constante: la presencia del narcotráfico, la presencia de su combinación con las armas, la proliferación de la ilegalidad, la debilidad institucional, el predominio de una cultura del enriquecimiento fácil y del atajo, y también, digamos, una economía permeada por fenómenos de informalidad que hacen prácticamente imposibles que segmentos del Estado de Derecho puedan hacerle frente en forma adecuada con instrumentos jurídicos a un fenómeno de criminalidad política desbordada. Hoy, y para finalizar esta pregunta, debo decir que a finales de la década de los años 2000 se adelantó una muy importante reforma constitucional que le asignó responsabilidades a los partidos por fenómenos de infiltración de la criminalidad organizada en las campañas electorales, pero aún hoy estamos a la mitad de camino de la aplicación de esa nueva normatividad que, teniendo muchas bondades, se enfrenta con enormes dificultades para tener un efecto práctico que logre romper esa asociación entre crimen organizado y actividad política electoral de los partidos. Thank you very much, Sergey. Good afternoon. My name is Sergey Leshchenko. I am now a member of parliament from Ukraine, but before, during 14 years, I was investigative journalist, and I know how dirty, corrupt money influence on political process. And in this sense, my country is example how money from corruption, from organized crime, destroy democracy, destroy political institutions.
Now, as you know, Ukraine faces challenge of Russian aggression on the east, and since March last year, Crimea, part of Ukrainian territory, is occupied by Russia, and this territory is not under Ukrainian government control. And on the east of our country, in Donetsk and Lugansk region, Russia supports so-called partisans, but in fact they're terrorists who took control over these territories. And in my understanding, this happened because of corruption. This happened because of corrupt politicians. Corrupt politicians destroyed Ukrainian politics, destroyed institutions, destroyed army. And that is why for Russia it was so easy to take control over these regions. And ousted Ukrainian president, Mr. Yanukovych, in my understanding from my research as a journalist, this is the typical example of corrupt politicians who were motivated on personal enrichment and who put country in the state of war. And I understand that pathetic words, it's good, but I have small presentation for you. There are only 6 slides to demonstrate how corrupt was Mr. Yanukovych. This is his face, and he left Ukraine 1.5 years ago. And when he left, Ukrainian protesters came to his private residence. And his private residence located very close to Kiev. This is huge territory, this is huge palace, and the estimated price of whole property is about 300-400 million euros. Nobody can calculate even how much money were spent for this property. And this is residence of Mr. Yanukovych on this photo. This is inside. People, journalists, activists, they came inside and saw which, it's not only bad taste, it's example of how corrupt money was spent for personal wealth of this person. And official salary of Mr. Yanukovych was only $2,500 per month. And he was never a business person. He didn't have any company. He didn't have any shares. He was just a state servant. And of course, it was impossible even to imagine how rich he was. For example, this is only one chandelier from his residence. And the journalist, I personally found the documentation for this chandelier. The cost for this chandelier made from gold and Swarovski crystals is 8 million euros. It's not a joke. There are official documents was found inside. And the only nature for such wealth of former president was, of course, corruption. Now maybe you understand why Ukrainian people were so angry when Yanukovych stopped the European integration of Ukraine, and why people started a revolution of dignity, which finished with his resignation. And after that he ran to Russia, and now he lives under the protection of Russian President Putin. And in this sense, of course, Ukraine is still a corrupt country. You understand that it's not possible to demolish this corruption during 1 year or 2 years. For current moment, Ukraine is 142nd country in the world by Transparency International rating, but we in Parliament pay a lot of attention how to reduce level of corruption, how to establish institutions. Because, of course, oligarchs, they are still influential, they pay money for politicians, they provide them opportunity to advertise themselves on private TV station and to buy voters. But I think after this revolution, which happened a year and a half ago, we have windows of opportunity to improve situation, to establish institutional measures which will reduce the level of corruption and influence of oligarchs. And I think we can discuss this later in our second part of our presentation. Thank you very much. Thank
Thank you very much, Ricardo. Sergey, can I now give the floor to you, Ricardo, please? Gracias Aidea por la invitación. Me siento honrado de estar acá acompañado por mis colegas y delante de ustedes. En los años 90 en el Perú gobernó a partir de 1990 Alberto Fujimori. Fue una sorpresa en toda la región, en el país, porque era un desconocido. El contexto del periodo que se vino, y sobre todo el comienzo, era un avance agresivo de dos guerrillas, una particularmente sanguinaria, la de Sendero Luminoso, una hiperinflación que había barrido los récords mundiales, y un desconocido sin partido, sin experiencia, sin tecnócratas, que entra a gobernar. Y en ese contexto da un autogolpe en el 92 y Vladimiro Montesinos, el jefe de los servicios de inteligencia, pasa a ser el ejecutor principal de su gobierno. Montesinos tiene una sentencia por vender armas para las FARC. Técnicamente es una sentencia por crimen organizado, digamos el crimen organizado en el poder, y hubo episodios de corrupción monumentales que son de conocimiento de todos ustedes. ¿Por qué pasó? No solamente por este contexto que estoy mencionando, sino también porque la clase política en el Perú, los partidos llamados tradicionales, estaba en un proceso de declive y una gran insatisfacción por parte del votante y del pueblo. Pero también, por otra parte, y me gustaría mencionar esto, ¿cómo es posible que alguien que había sido abogado de narcotraficantes, que en el ejército había sido expulsado por traición a la patria, que luego que vino de una persecución pues, por la justicia, siguió estando vinculado al crimen organizado y termina siendo el asesor principal de un presidente? Es obvio que había ahí unas fallas institucionales muy grandes en un gobierno autoritario que muchos llaman y puede considerarse una dictadura. Bueno, en el 2000 el gobierno de Fujimori cae, hay una especie de primavera democrática, después de un gobierno de transición tenemos los gobiernos del presidente Toledo, del presidente García y después el presidente Humala. ¿Cuál es la situación actual? Tenemos bastantes dudas, yo soy periodista y estoy muy vinculado a estas historias, sobre la justificación de la riqueza personal del presidente García, probablemente originada desde su primer gobierno en el 85. El presidente Toledo, él gobierna en el 85 y después gana las elecciones en el 2006. El presidente Toledo en este momento está siendo procesado. Claramente hay ahí un enriquecimiento producto de haberse apropiado de parte de los fondos de la campaña y o también de dinero de la corrupción que aún no se descubre completamente, pero con fondos inmobiliarios y de dinero que, digamos, son evidentemente insostenibles por sus propios ingresos. Hay suficientes evidencias de que el partido actual en el gobierno y el presidente, no digo en su riqueza personal, pero en el financiamiento del partido, también ha habido una procedencia ilícita. Pero yendo al crimen organizado, que es el punto de esta, digamos, introducción y o diagnóstico, tenemos en el Perú una acción, digamos, un funcionamiento de grupos ilegales muy fuertes en torno a la minería ilegal, al narcotráfico y en otras actividades ilícitas que generan redes de corrupción y criminales. Y ellas, hay por lo menos evidencia en varias regiones de que han financiado gobiernos regionales y de hecho, concretamente, parte del financiamiento del partido de gobierno actual proviene
de estos grupos, hay una parlamentaria que está en prisión, y entonces ese es un rasgo. ¿Qué otro rasgo? Ha habido una alianza entre la corrupción y el crimen organizado en el interior del país. Es emblemático el caso de una región porque el contexto es que en el 2000 se da una descentralización desorganizada y completamente mal hecha. Y entonces lo que ocurre es que grupos de interés en las regiones se postulan, financian candidatos y luego estos candidatos en varias de estas regiones, particularmente en una, Ancash, tienen un poder tan grande que después de ser aupados en el poder de este modo, comienza una acción ya de corrupción y de crimen organizado para sostenerse frente a sus oposiciones. Entonces ha habido un caso particular que es el de Ancash, el presidente regional ahora está preso, que incluye corrupción, asesinatos, y es uno de los casos emblemáticos de la corrupción que ahora nos acosa. Esta corrupción ha llegado hasta niveles del poder del sistema judicial. Entonces tenemos esto, digamos, un país en crecimiento, un país que con autoridades también honestas, pero estos grandes vacíos que son producto de una debilidad institucional y naturalmente del avance de las redes ilícitas que he mencionado. Gracias. Thank you very much, and very intriguing experiences from three respective countries, but one detects as well a kind of a template of the collusion between politics and organized crime, which then results finally in conflict, insurgency, in all the elements which destabilize the country overall. Now, important to know for this seminar is what has been put in place, what are the remedies, what has been the key principles to try to stem the tide of organized crime within politics, or to even turn it back in a situation where it becomes more manageable. And again, I would invite the speakers to have 5 minutes each before we come to the question and answers section then. Manu, please go ahead. A mi manera de ver, por lo menos en la crisis más reciente de esa relación entre crimen organizado y actividad política, los intentos de solución más importantes que se produjeron en Colombia no vinieron en principio de los mismos partidos políticos, ni de los líderes de estos con asiento en el Congreso de la República. La solución o el intento de encontrar una superación a esa relación que le ha hecho tanto daño a la democracia colombiana se produjo por la confluencia de una serie de factores, entre los cuales destaco yo el papel independiente que jugaron algunos medios de comunicación en la denuncia de esas relaciones incestuosas entre crimen organizado y políticos en elecciones. También fue muy importante la reacción ciudadana a través de instrumentos como la misión de observación electoral y la creación de una coalición de agrupaciones cívicas que se denominaron, entre otras, Grupo de Interés en la Reforma Política, que presionó ante el fenómeno desbordado de esa relación que, repito, llevó a que en algunos casos el propio presidente de la República señalara que ante la desbandada del quórum en el Congreso,
muchos congresistas en la cárcel, llamó incluso a que los congresistas, antes de ser encarcelados, votaran los proyectos de ley de iniciativa gubernamental para poder sacarlas adelante. Ese protagonismo tuvo un momento, a mi manera de ver, estelar con la actuación de los jueces y en particular por parte de la Corte Suprema de Justicia en su sala de casación penal. La Corte Suprema de Justicia, a partir de los análisis que habían surgido de organizaciones de la sociedad civil y de académicos independientes, fue elaborando con filigrana una investigación muy pormenorizada de cómo esas redes de la criminalidad organizada, de lo que llamamos en Colombia la parapolítica, fenómeno derivado del paramilitarismo, logró capturar escenarios regionales casi que en su totalidad. Y entonces se desnudó cómo algunos políticos que no habían tenido fuerza electoral en algunas regiones lograron hacerlo a partir de mirar el comportamiento electoral en un determinado periodo de tiempo. De manera que una lección aprendida de este fenómeno fue precisamente el de la confluencia de una prensa independiente, la reacción de organizaciones sociales y la independencia que por fortuna mantuvo nuestra Corte Suprema de Justicia. Claro, en relación con este último aspecto, se señala que la Corte entró de lleno en la confrontación política y empezó a perseguir los bloques aliados de de esa alianza que surgió del crimen organizado y la política, pero más allá de las valoraciones inmediatas que puedan elaborarse sobre por qué razón la Corte de Justicia de Colombia actuó de esa manera, está la realidad incontrastable de que se desnudó una relación incestuosa entre crimen organizado y actividad política electoral. Hoy, gracias a esa coyuntura, Colombia vive una situación política distinta y le ha abierto la posibilidad a explorar caminos hacia una solución negociada del conflicto armado que ha nutrido, o que mejor aún se ha nutrido en buena medida de la dependencia de vastos sectores de nuestro territorio del fenómeno del narcotráfico. Thank you very much, Armando. And indeed, very interesting, since it relates to what we have heard earlier in other panels. Change is not induced by a management consultancy firm, but by the people themselves, civil society, grassroots level. Can I invite Sergei, to tell about the situation in Ukraine, which of course at this moment far more fluid and difficult to work in, but what you are and the Parliament itself are putting in place, which could serve as lessons learned from other countries. Yeah, thank you for the question. Of course, situation in Ukraine is difficult because now we are facing clashes of generation, clashes of approaches, clashes of mentality in politics. While old politicians, corrupt people are still present in government, in parliament, but a lot of young, motivated people came to the politics, came to the government from civil society or even from the stage of revolution, which happened last year. Politics in Ukraine is a very expensive activity, but at the same time is a very profitable business because through the politics, oligarchs, corrupt persons, and criminal guys can influence on public procurement, on civil servants, on government to enrich themselves. And in this sense, Ukrainian parliament is the place with the biggest concentration of people with criminal background,
because Ukrainian members of parliament have special immunity. Nobody can prosecute Ukrainian MP unless this immunity is withdrawn by parliament. So if you're a member of parliament, there is very high possibility that you will never come to jail. But in Ukraine, we are trying to change the situation, and we are going to adopt special constitutional amendments to cancel this institute of immunity. And I hope next February this amendment is going to be adopted in final hearing, and I think it will at least make the price of being member of parliament less, because very rich people who are fears to be prosecuted will not join politics. But these people still finance politicians, and their toxic money infiltrate in political process. And of course, it's not possible, as I said, to change situation during few weeks or few months. But I'm still optimistic because civil society in Ukraine is a very strong player since Maidan, and now members of parliament cannot just be relaxed, because we feel inside in parliament this strong demand of people to change situation, to make corruption less, to remove corruption from public procurement. People, very often gather